Hoy te voy a mostrar cómo hago un levantamiento técnico en el techo de un cliente cuya casa se está construyendo, para diseñar una instalación solar profesional desde cero y así ahorrarle miles de pesos en errores a mi cliente. Como solo es un levantamiento técnico, llevaré pocas cosas, pero son esenciales. El primero y más importante es el medidor láser. Este me permite realizar medidas rápidamente y con precisión. El segundo es un flexómetro. Con este puedo tomar medidas en zonas más pequeñas o en zonas donde hay mucha iluminación, donde el medidor solar podría marcar error. El tercero es una cinta métrica. Este lo uso para medir grandes distancias, donde el flexómetro no alcanza y donde el rayo láser del medidor se perderá por la luz del día. Ya que tengo todo listo, lo cargué para dirigirme a la zona de construcción, que afortunadamente se encontraba muy cerca de mis oficinas. Y el día había amanecido nublado, perfecto para hacer el levantamiento técnico siempre y cuando no lloviera. Por fin llegamos a la casa en construcción, y dado que ya pusieron la losa del último techo, entonces puedo subir a realizar el levantamiento técnico, que es básicamente en esta zona de aquí que estoy marcando. Ya que subimos al techo, podemos analizar el tamaño de este para tomar las medidas y ver en dónde se instalarán los paneles solares. Si bien pareciera que el techo es muy grande, no hay que olvidar que los paneles solares también lo son. Y aunque pudiéramos pensar que cabe una gran cantidad de ellos en el techo, cuando hagamos el modelo virtual con las medidas del techo, probablemente no entren tantos como pensábamos. Antes de empezar a tomar las medidas del techo y de los pretiles para hacer una copia virtual exacta, haremos una parte del análisis de solarimetría. Utilizaremos realidad aumentada para evaluar el trayecto del sol y verificar que no lleguen a incidir sombras sobre el techo de objetos que se encuentran fuera del perímetro de la casa. Y afortunadamente para este caso, no existen sombras externas sobre este techo. Por último, evaluamos la alineación de la casa con respecto al sur verdadero, el cual tiene un azimut de 196 grados. Así que se encuentra la casa desfasada 16 grados del sur verdadero, lo cual es muy poco para representar una gran pérdida en la producción de energía. Después, procedo a lo que lleva más tiempo, tomar las medidas de todo lo que hay en el techo y de lo que habrá, para poder hacer una copia virtual o render como también se le dice. Ya que la casa está construyéndose todavía, tendremos que esperar a que haya electricidad para poder medir el voltaje de esta y asegurarnos que está dentro del rango de funcionamiento de los microinversores solares. Ya que realizamos el levantamiento técnico, procedo a trasladar las medidas tomadas al software de diseño arquitectónico llamado SketchUp. Como primer paso, vamos a crear una representación virtual de todo lo que había en el techo, y así con medidas reales podré saber cuántos paneles solares entran en este, y diseñar la mejor configuración del sistema solar interconectado. Este modelo, hecho a medidas reales, me permite manipular todo lo que se va a instalar en el techo, reduciendo al máximo la cantidad de errores en la instalación que afectarán la eficiencia del sistema solar. Ahora vamos a realizar un primer diseño. Esta primera opción contempla un solo arreglo solar. Primero vamos a crear la estructura de acero, con su respectiva inclinación. Después, sobre la estructura pondremos los L-foot, que son unas patitas en forma de L que sostendrán los rieles de aluminio donde se asentarán los paneles solares en un solo grupo. Y así es como se vería la primera opción ya terminada. Es una estructura doble de 14 paneles solares de la marca Ya Solar de 565 watts de potencia. La estructura se eleva cerca de 1 metro del piso, dado que tenemos los aires acondicionados debajo. Estos tiran aire caliente, que aumentará la temperatura ambiente de los paneles solares. Si bien estos están diseñados para trabajar incluso hasta 80 grados centígrados, el aire acondicionado puede elevar esa temperatura hasta más de 100 grados, creando microfracturas en las células solares por sobrecalentamiento. Y estos a su vez crean puntos calientes que pueden flamear el panel solar. Ahora vamos a realizar el segundo diseño. Esta segunda opción contempla dos strings de paneles solares. Y así como en el diseño anterior, empezaremos creando las dos estructuras de acero con la misma inclinación y sobre estos colocaremos los L-foot que sostendrán los rieles de aluminio y estos a su vez los paneles solares. Y así es como se vería la segunda opción ya terminada. Son dos estructuras de 7 paneles solares ya solar de 565 watts de potencia. Ambas estructuras también se elevan cerca de 1 metro del suelo por la cuestión de los aires acondicionados cercanos. Y para el caso del primer string, la elevación permite librar la sombra que refleja tanto los tinacos como el pretil que se encuentra enfrente.
Esta es la principal ventaja de usar este tipo de softwares de diseño, ya que permiten ver hasta dónde llegarán las sombras tanto internas como externas dentro del techo que pudieran afectar los paneles solares. Pero ustedes díganme, ¿cuál diseño creen que sea el más óptimo? ¿El primer diseño con una sola plancha de 14 paneles solares o el diseño número 2 con dos strings separados de 7 paneles solares cada uno? Déjenme saber su opinión en la sección de comentarios. Sin embargo, independientemente de qué diseño se seleccione, ambos incluirán microinversores modelo DST-H de la marca AP System, 7 en total, ya que a cada uno se le conectan dos paneles solares. Cada microinversor puede generar 1050 watts de potencia en corriente alterna. Así que estamos hablando de que de acuerdo a la hora solar pico del lugar, puede generar al bimestre aproximadamente 1898.75 kilowatts hora de energía. Y, dado que de acuerdo al número de cargas que tendrá la casa, estimamos un consumo promedio de 3066 kilowatts hora al bimestre. Entonces, nuestro sistema solar suministrará aproximadamente un 62% del consumo total bimestral, sin tomar en cuenta la generación de energía extra en las mañanas y en las tardes por utilizar los microinversores solares. Si bien aún faltan detalles en el diseño, un sistema de este tipo de 14 paneles solares con sus 7 microinversores solares, sistema de monitoreo para configuración cero export, instalación conforme a la norma, trámites de interconexión y el seguimiento de estos, podría rondar los 133,146 pesos mexicanos. Pero cuéntenme, ¿se les hace alto el costo de esta instalación solar? Si ustedes ya compraron una con el mismo número de paneles solares, ¿les salió más económica, más cara o igual? Escríbanmelo en la sección de comentarios. Y amantes de las energías renovables, si este video les fue útil, regalen un like. Déjenme todas sus dudas en la sección de comentarios. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse los próximos videos de Colintec Energías Renovables. Nos vemos en el siguiente video.